Vamos a realizar con Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín. Alcalde, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, pues, bueno, ustedes han aparecido, no solamente usted en San Joaquín, también en otros lados, San Ramón, una serie de comunas de la zona sur de la región metropolitana. Desgraciadamente, en las noticias por las razones que tienen que ver en torno a la situación que vincula al narcotráfico con la posibilidad de permear y de infiltrar la política y varias otras actividades dentro de esas comunas. Me gustaría, y usted vive eso permanentemente, lo que ha pasado con este tiroteo en la Legua y en la Legua Emergencia y una serie de otras situaciones, llaman a preguntarle en primer lugar qué tan presente y qué tan absolutamente poderosa es la organización de narcotráfico que hay en las comunas del sur de Santiago como para poder discutirse o hablarse respecto de la vinculación con política, con la economía de la zona, con otras variables que hacen que probablemente el control político de esa comuna tenga que necesariamente contar con el narcotráfico para entenderse. Bueno, yo creo que en lo que usted plantea hay dos afirmaciones, ¿no? Una dice relación con el control de ciertos barrios por parte de los narcotraficantes y otro dice relación de qué tan propensas pueden estar las instituciones políticas, policiales o judiciales a la penetración del narcotráfico. Respecto a lo primero, claro, la zona sur comparte la realidad de cientos de familias a lo largo de todo el territorio. Los estudios indican de que efectivamente, si uno define como un barrio crítico de alta complejidad, aquellos barrios donde hay alta vulnerabilidad social, más cierto control territorial de las bandas de narco, más de 1 millón de chilenos viven en estos llamados barrios críticos, ¿no? Si uno viene de norte a sur, empieza a sumar territorios en Iquique, en Antofagasta y particularmente también en la zona sur, ¿no? Ahí está la Legua, que son 14.000, Bajos de Mena, 140.000, la Parinacota, la San Gregorio y un largo listado de barrios o poblaciones, más de 430 barrios que suman más de 1 millón de chilenos. Y sobre lo segundo, yo creo que las autoridades, aquellos que tienen la jefatura de los servicios, tienen que estar llanos a escuchar porque cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, por ejemplo, muchas veces las policías se negaban a admitir la realidad que eventualmente tanto tropa como oficiales podían ser víctimas de tentaciones por parte del narcotráfico y ejemplos abundan. Y lo que ocurrió en la Municipalidad de San Ramón solo recae al resto de los alcaldes a mejorar y a perfeccionar sus mecanismos de control, porque ninguna institución, y esa es la realidad de nuestro continente, puede ufanarse de que no puede en algún momento estar puede ser víctima de la penetración por parte de los narcotraficantes. Cada uno responde por su municipio, por su institución. Sí, y esto, en el caso suyo, alcalde en San Joaquín, ¿cómo usted protege una comuna para que eventualmente, si es que hay un interés de permear la institucionalidad de esa comuna por parte del narcotráfico, ¿cómo lo evita? ¿Cómo se controla una cosa como esa? Bueno, yo creo que una de las formas más efectivas es saber profesionalizar los equipos, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, en nuestra comuna nosotros nunca hemos aplicado culturas del clientelismo, del cuoteo, y los directores profesionales que se incorporan a la institución son personas con pruebas, son personas que reúnen méritos profesionales y no ciertas redes clientelares. Entonces, y al final también uno tiene que dejar libertad para que esas mismas personas contraten y definan su equipo. Cuando la autoridad pretende de que cada contrato va a pasar por su visación y no se establecen mecanismos idóneos, hay riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los profesores, nosotros partimos con la selección de directores mucho antes que la ley lo hiciera obligatorio y aplicábamos ciertos criterios que hoy día se usan en la alta dirección pública. La profesionalización del aparato público es fundamental para efectos de evitar que efectivamente redes clientelares penetren las instituciones. Y por lo menos yo creo que en San Joaquín, en nuestra municipalidad, hemos dado muestras, de acuerdo a la calidad de nuestro equipo. Se sorprenden en otros municipios, en autoridades centrales y regionales, de cuando tenemos que interlocutar con ellos para sacar adelante iniciativas o proyectos de la calidad de los equipos. Eso cada institución tiene que preocuparse. Nosotros tenemos claro de que hay riesgos,
y la única forma de aplicar mecanismos de control, de fiscalización permanente. En términos de lo que ha pasado en San Ramón, alcalde Echeverría, ¿eso es algo que tiene una lógica estrictamente territorial, no permea fronteras de una comuna a otra? ¿Usted se refiere respecto a la relación entre los municipios? Me estoy refiriendo a que si es que el narco, por ejemplo, o hay instancia o evidencia de narco en una determinada comuna, ¿cómo se mantiene territorialmente ese poder en ese territorio y no empieza a contaminar todas las demás comunas del lado? Bueno, por eso insisto, hay que distinguir en el caso de las bandas de narcotraficantes que operan en los territorios, porque igual mi percepción es bastante positiva respecto a eventuales penetraciones de narcos en los municipios, ¿no? Nosotros tenemos una agrupación que se llama Ciudad Sur, y incluso San Ramón forma parte de ella, que desarrollamos una serie de iniciativas comunes entre municipios. Entonces mi visión es más bien optimista, no creo que los municipios estén penetrados por bandas de narcotraficantes. El tema de fondo es otro, el tema de fondo es la presencia de narcotraficantes en territorio y la incapacidad del Estado para resolver ese problema, y después de sucesivos planes que se han aplicado, obviamente tenemos una serie de deficiencias, especialmente en el ámbito del control. Pero yo creo que de verdad que el Estado chileno hasta ahora demuestra una cierta impermeabilidad frente a la penetración del narcotráfico. Sí creo también es que cada institución tiene que estar atento a esto, porque, por ejemplo, en las balaceras de La Legua hay muchos testimonios que indican que de carabineros que eventualmente pueden tener relaciones con narcotraficantes. De hecho, no hace mucho fueron detenidos carabineros de La Pintana por vinculaciones delictuales. O cuando hace 7 años, más 10 años, se desarticuló la banda de los carapelotas, 2 de los integrantes eran miembros de las 50 comisarías. Entonces, cada institución tiene que establecer mecanismos de control respecto si esto puede penetrar de un territorio a otro. En general, los clanes de narcotraficantes son clanes familiares, ¿no? Entonces se calcula que una banda, por ejemplo, puede tener entre 200 300 millones de pesos anuales de ingresos, tratándose de algunas bandas que operan en el territorio de La Legua. Y ellos generalmente son clanes familiares con territorios bien definidos en términos de compartimentación. Lo que sí nosotros tenemos claro de que muchos de estos barrios operan como verdaderas bodegas, porque en realidad el narcotraficante, su principal problema es como evitar lo que ellos llaman la mexicana, no el robo de droga por parte de otros narcotraficantes. Y eso es lo que ocurre, y ahí lo que ellos hacen es establecer que determinadas poblaciones con determinada vulnerabilidad la usan de verdaderos depósitos de droga y de armas. Y muchos de los narcotraficantes que operan en la población legua entran y salen. Los vecinos dicen, oiga, cuando van a hacer los allanamientos, lo sabemos cómo los datos llegan, pero todos salen antes que se produzca el allanamiento. Ahí lo que tienen que hacer nuestras policías y todas las instituciones es colaborar, porque eventualmente si hay filtraciones respecto a determinados operativos judiciales ordenados por la Fiscalía, de que eso no se filtre, porque si no los narcotraficantes retiran drogas y armas antes que se produzcan los allanamientos. Entonces yo creo que toda institución tiene que estar velando permanentemente para evitar de que efectivamente sean penetrados por el narcotráfico, pero en general en los municipios hasta ahora, salvo lo que nosotros vimos en San Ramón, yo realmente también fui sorprendido, igual que mucho con esa noticia. Uno no esperaba de que efectivamente determinados funcionarios fueran parte del narcotraficante. En general los municipios tienen problemas de corrupción asociados, por ejemplo, a determinados departamentos que son ultra sensibles, como las direcciones de tránsito. Generalmente cada cierto tiempo hay que estar fiscalizando, porque ahí se producen verdaderas mafias en torno a la entrega de licencias sin reunir los requisitos. Insisto, es un tema complejo, pero que en general yo diría que el fenómeno es abordable si es que se está empezando a dar. Nadie puede negar lo que ocurrió en San Ramón y a partir de eso tomar las medidas correspondientes. Alcalde, estamos conversando con el alcalde Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín. ¿No hay una instancia de contacto, cooperación, complicidad en materia de enfrentar este tipo de temas entre las comunas aledañas de la zona sur de Santiago? Porque usted me dice que se sorprende por haber sabido lo que pasaba en San Ramón. ¿Eso no es algo que esté en discusión? Que digan, oye, veamos la forma de enfrentar esto un poco más unido. En
general no había una coordinación en particular respecto a temas que tengan que ver con eventual penetración del narcotráfico en instituciones, ¿no? Porque, insisto, no es un fenómeno que uno podía percibir de manera visible, ¿no? Eso yo creo que de verdad nuestro principal problema ha sido otro, ¿no? Cómo coordinar que el Estado logre efectivamente atender estos barrios y no los deje, los invisibilice. El mérito que tuvo Iniciativa Legua fue precisamente de que, porque se habla de 15 años de intervención en el Legua. En realidad, el Estado empezó a intervenir seriamente hace unos 6, 7 años, a partir de 2011, con las grandes balaceras que ocurrieron en enero. Eso marca un antes y un después. Y ahí, claro, piensa usted que recién Legua fue un piloto que el Estado de Chile empezó a llevar adelante para lograr intervenir en barrios críticos con alta vulnerabilidad y presencia de narcotraficantes. Y por tanto, nosotros siempre hemos dicho de que el resultado de Iniciativa Legua es fundamental para poder después intervenir en otros barrios. Luego se incorpora Bajos de Mena y la Parinacota durante la actual administración. Pero el Estado de Chile en general no veía esta realidad, y los municipios, particularmente San Joaquín, posteriormente Puente Alto y otros, empezaron a hacer notar al Estado de Chile que si no había un esfuerzo coordinado entre el gobierno central y el gobierno regional y el gobierno local para enfrentar barrios de alta complejidad, es poco lo que se podía hacer, porque el volumen de recursos que se requiere para intervenir, muchas veces las autoridades centrales no tienen conciencia de lo que se requiere. Por ejemplo, para posibilitar el cuarto sector, que fue Jardines de San Joaquín, hubo que lograr una expropiación de empresa, terreno, por más de 9.000 millones de pesos, y luego construir un proyecto de vivienda que costó 7.000 millones de pesos más para dar solución a 240 personas de familias de allegado con alta vulnerabilidad. ¿Piensa usted que en general el programa de barrios críticos que viene para el próximo año es de 2.000 millones de pesos? O sea, es muy poco recurso. Entonces el Estado chileno, si no toma conciencia que tiene que coordinarse efectivamente, no solamente entre los municipios, sino que particularmente el gobierno central, regional y local, con recursos mucho más incrementados de manera sustancial, es poco lo que se va a lograr hacer. Si el Estado no se coordina en sus 3 niveles, los barrios críticos van a seguir aumentando en el país, y lo que hoy día se veía con una perspectiva de que el único ejemplo que uno mostraba de barrios de alta vulnerabilidad y barrios críticos era la Legua. Todos saben hoy día que más de 1 millón de chilenos viven esa realidad. Alcalde, ¿cuál es la razón, usted que está en San Joaquín y que conoce la Legua, cuál es la razón por la cual... Y vivo acá. Y vive ahí. ¿Cuál es la razón por la cual una familia, un cabro joven, opta por ser soldado de una banda, o por microtraficar, o por meterse a guardar droga antes de buscar alguna otra salida, qué sé yo, menos riesgosa? ¿Es un problema exclusivamente de oportunidades, de la diferencia abismal que hay entre los pagos que pueden haber por una actividad y otra? ¿Cuál es la razón? Hay razones que yo definiría como simbólicas, y hay razones también que tienen que ver con educación y empleabilidad. No nos olvidemos de que nuestro modelo de desarrollo en general en América Latina ha dejado a muchos sectores al margen de lo que se llama la economía global y el desarrollo. Por tanto, si usted piensa bien en la Legua, antes era una población en la década de los 30, a los 40, en que su población tenía niveles de empleabilidad normales en relación a otros barrios. Hoy día usted puede encontrar tasas de cesantía superior al 60%. El nivel de, por ejemplo, la Legua Emergencia, son 1.000 casas, 4.500 personas, prácticamente solo el 1% ha llegado a la universidad, y más del 60% no ha completado su educación básica. Entonces es un hecho de que son sectores muy vulnerables que quedan al margen del desarrollo. Y antes la Legua estaba vinculada al cordón industrial de Santa Rosa, al matadero Franklin, que eran actividades comerciales, habría mueblerías, comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que empieza a ocurrir claramente es que primero una población que no tiene ninguna posibilidad de empleabilidad. Por eso que nosotros hemos insistido que el tema de educación en un punto 2 es lo relevante para la Legua, para salir adelante sus personas, invertir en el capital humano, y luego se produce este efecto simbólico, ¿no? Que muchas veces personas que son honestas, decentes, la enorme mayoría, logran hacer algún tipo de empleo, pero muy precario, mal remunerado. O lo que sucede muchas veces, que chicos que han llegado a la universidad, dado que el sistema educacional universitario chileno no garantiza empleabilidad y muchas veces son carreras fantasmas, ellos ven que una chica que puede haber salido de asistente social gana 300, 400, 500 mil pesos, y sin embargo un narco, esos
joven lo consigue rápidamente. Y luego están los factores simbólicos que tienen que ver con liderazgo que se deterioran. Entonces, al haber ausencia del Estado, el narco empieza también a ejercer cierto nivel de prebenda con el resto de la población. Entonces la gente le lava las zapatillas por precio irrisorio. Ellos empiezan a lograr tener una serie de dar respuestas a cuestiones que el Estado no entrega. Piensa usted que en la zona sur del Gran Santiago hay personas que para ir al Barros Luco pueden esperar 2 o 3 años por un simple examen, y si es una intervención quirúrgica mayor pueden estar 5 años en listas de espera o más. Las listas de espera no corren. Entonces el narco empieza a penetrar. Si el Estado en un piso mínimo no garantiza educación con empleabilidad, derecho a la salud y derecho a la vivienda, obviamente se nos forma lo que se llama un paraestado, que ellos vienen a formar. Aquí no estamos, por tanto, eso sí, no estamos al nivel del que uno conocía a través de la información y lo que sucedía en Colombia con Pablo Escobar, ¿no? El Estado de Chile nosotros no hemos llegado a esa situación. Por eso que para nosotros es tan importante el proyecto de vivienda, porque un narco puede comprar una receta médica o poner una piscina de esta inflable en el verano, pero no pudo sacar adelante un proyecto de más de 16 mil millones de pesos. Eso solo el Estado lo puede garantizar. Entonces, lo que hoy día nosotros estamos planteando es que si no enfrentamos las causas de fondo y también lo simbólico de la formación de liderazgo en el propio territorio, es muy difícil avanzar. Luego hay múltiples testimonios y también iniciativas y programas que han sido bastante exitosos. Yo creo que lo bueno que ha ocurrido con esta situación de las balaceras es que se pueden visibilizar más los problemas, y nosotros también como comuna y en particular como alcalde esperamos que en los programas presidenciales, no como ocurrió hace 8 años, recién hace 4 años la presidenta Bachelet incorporó un programa de barrios críticos, y que ahora en las nuevas candidaturas presidenciales se incorpore en la parte de seguridad ciudadana el tema de los barrios críticos, que los brasileños partieron hace ya más de 15 años con el rescate de la favela, o lo que hicieron los colombianos con Medellín. Chile tiene un debe con sus barrios críticos, con sus poblaciones más vulnerables, y yo creo que se puede salir adelante si hay voluntad política y financiamiento para las buenas iniciativas y programas que se han logrado sacar adelante. Estamos hablando con el alcalde Sergio Echeverría de la comuna de San Joaquín. Alcalde, hay un tema que ha salido a raíz de estas informaciones respecto de la presencia narco y de las balaceras y de todo este tipo de cosas, que ha sido fundamental y que tiene que ver con la participación de las policías en las comunas. Y se ha dicho de todo, digamos, desde que no participan de estas cosas cuando empiezan las balaceras porque no se meten, o que están comprados, dicen algunos, por el narcotráfico. ¿Cuál es la situación de su relación entre las policías y la comuna, alcalde? Mire, cuando en 2011 fueron las grandes balaceras, en La Legua, que hubieron 5 muertos y 8 heridos, se da inicio a Iniciativa Legua, que tiene un componente urbano y social, y hay un componente de control policial a cargo obviamente de la Fiscalía y las policías. En ese momento, cuando Carabineros establece un protocolo respecto al control en la población, que es un control perimetral para entrada y salida de drogas y armas, ¿no? Y también está la situación en particular de cómo enfrentar las balaceras. En el primer punto ya hay un consenso, lo anunció el subsecretario del Interior, que se va a redefinir ese control perimetral. Porque, por ejemplo, yo me junté a almorzar el jueves con el padre Gerard Huisé, y el padre me contó que a él lo fiscalizaron en un año 45 veces, o el auto del alcalde 10 veces. Entonces, no tiene sentido tener un control perimetral que además es riesgoso, porque generalmente ahí está la experiencia brasileña, cuando usted tiene puntos fijos estacionados, también de una otra manera eso es peligroso para las policías, porque se puede realizar una relación que no corresponde con eventuales narcotraficantes. Entonces los testimonios de mucha gente apuntan a que efectivamente ahí hay un riesgo, y hay mucha gente que dice, mire, en realidad se advierten desde el interior de la policía cuando van a haber balacera. Ahí Carabineros tiene un rol claro que hacer, enfrentar, y yo creo que ya el mando tiene conciencia a partir de las reuniones que se desarrollaron por la última balacera. Y lo segundo, gran crítica de las personas, de los vecinos, que cuando ocurre la balacera pasaron 3 días y Carabineros no interviene. También Carabineros ha planteado, por tanto, que ellos van a actuar, y ocurrió la última, una intentona balacera hace una semana, en que ellos entraron físicamente, particularmente a la población de emergencia. Hoy día las policías están redefiniendo un protocolo, y pasa también eso por enfrentar un tema que dice relación con un muro que el subsecretario dijo que había que eliminar,
para efectos de posibilitar el accionar policial. Vale decir que es fácil para los narcotraficantes enfrentar a las policías cuando hay un muro que actúa como cortafuego por la retaguardia de los narcotraficantes. Son pasajes ciegos. Nosotros estamos de acuerdo que hay que abrir urbanísticamente eso para facilitar el accionar de las policías, pero lamentablemente hay 22 casas que en estos momentos de producirse el derribo de ese muro pueden quedar en zona de fuego si es que ocurre una balacera. Nosotros estamos pidiendo estoy hablando a nombre de todas las organizaciones sociales, de todas, estamos pidiendo que el derribo del muro que se anunció para esta semana se posterga un poco para efectos de evacuar esas 22 familias, proteger casas y luego proceder a la apertura. Esperemos que nos escuchen, pero lo más importante es que si eso ocurre, si no hay muro o con muro, la actitud de la policía, obviamente hay un compromiso de que tiene que cambiar, y en segundo lugar algunas cuestiones puntuales como el control perimetral ser eliminado, porque además fuente de prestigio, el propio Instituto de Derechos Humanos ha condenado la forma en que se producen la vigilancia o el control preventivo a las personas, y en segundo lugar lo que ellos se comprometieron a que producía las balaceras va a ir una intervención efectiva. Yo creo que mucho del país escuchó con asombro cuando algunos oficiales decían, mire, nosotros no podemos intervenir porque hay que proteger al personal, y nosotros dijimos claramente, hay un mandato constitucional y legal que deben intervenir, ¿no? Es como que un bombero diga que no va a apagar un incendio porque las llamas están muy altas. Eso es un absurdo. Precisamente sí. Cuando hay balacera y comisión flagrante de delitos, cuando más las policías deben intervenir. Eso generó durante años generó una especie de desconfianza de la población legua hacia la institución, que obviamente hoy día lo único que corresponde es definir protocolos para recuperar la confianza de los habitantes de la población la legua en su policía. Alcalde Sergio Echeverría de San Joaquín, muchas gracias por haber tomado el contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien. No, muchas gracias a usted por su preocupación, que esté muy bien. Hasta luego. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales?